Hola amigos de Chiriguaná, muy buenos días, me complace saludarlos y estoy aquí por una invitación que me ha hecho el Instituto de Cultura y Turismo para analizar y comentar con ustedes el significado de la fecha que se está conmemorando hoy como el Día de la Municipalidad de Chiriguaná. Este acontecimiento o la fecha o la efemérides que hoy conmemoramos no puede ser, digamos, considerada como una fundación del municipio como hemos querido entender. La mayoría de los pueblos nuestros de nuestra región no han sido fundados, solo unas pocas poblaciones, ciudades han sido objeto de esta actividad, digamos, de esta formalidad, por así decirlo. El 6 de mayo es la fecha eh, que podríamos decir nosotros la primera fecha histórica conocida en la que se muestra que Chiriguaná era un pueblo que existía antes de la llegada de los europeos y por tanto no fue fundado. Se puede considerar como la fecha del descubrimiento oficial de Chiriguaná, pero no de la fundación, porque aunque 4 o 5 años, en 1531, 1532, ya había habido presencia de europeos en la región. El capitán Cardoso había llegado hasta el Valle de Upar, Ambrosio Alfinger, el alemán, había pasado por este territorio también, generando asolación, dejándolos asolados, y eso trajo como consecuencia algunas reacciones de los pueblos indígenas que habitaban todo el territorio, porque era un territorio bastante habitado, bastante poblado. Entonces, lo que ocurre el 6 de mayo de 1535, y hago una rectificación porque en alguna oportunidad yo escribí que en 1536, y la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada antes de fundar Bogotá duró más o menos 2 años desde que salió de Santa Marta. Entonces lo que ocurre en esta fecha precisamente, lo que se conmemora en esta ocasión es la llegada por primera vez y el registro que hay de la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador de Bogotá, quien, como lo relata Juan Fride en una obra llamada Documentos Inéditos para la Historia de Colombia, él recopila una cantidad de documentos, como su nombre lo indica, en donde se nos dan los referentes y los tópicos para nosotros entender un poco la historia de Colombia. Entre esos datos señala Juan Fride que la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada, que había salido el 5 de abril de 1535 desde Santa Marta, dividida en dos fracciones, una que penetraría por el río Magdalena a través de lo que hoy conocemos como Bocas de Ceniza, que penetraría hacia el interior en las embarcaciones que tenían, y otra que siguiendo hacia el oriente llegaría hasta Dibuya y por tierra penetraría hacia el interior de tierra firme, siguiendo la ruta de lo que se conoce como el Valle del Río Cesar. Así que en esa propuesta, pues, en ese plan de campaña, ellos, las dos fracciones de las tropas deberían encontrarse más adelante, supongo, a orillas del río Magdalena, para continuar la exploración del territorio hacia tierra firme. Allí nos dice Juan Fride que de acuerdo con el libro de relaciones, es decir, con el diario que se llevaba, el diario de viaje de la campaña de Gonzalo Jiménez de Quesada, se escribe que después de haber salido de Santa Marta y siguiendo la ruta del sureste, ¿sí?, dieron con el valle del río Cesar, por el que bajaron hasta Chiriguaná. Bajaron hasta Chiriguaná y dice, óigase bien, sitio
en donde el 6 de mayo de 1536, la expedición Hugo adquirió, logró, acopió, recopiló el primer oro de los naturales. Es decir, en todo el recorrido que hace Gonzalo Jiménez de Quesada, no le había quitado oro a los nativos, solamente en Chiriguaná, lo cual significa que en la región había la posibilidad de yacimientos de oro, y de hecho lo hubo en Saloa. Lo hay. En Saloa hay oro de aluvión en las inmediaciones del río Cesar. Entonces todo esto lo que nos dice a nosotros es que cuando los primeros expedicionarios europeos penetraron en este territorio hacia el interior de tierra firme, en todas las distintas expediciones que se mandaban desde el litoral, particularmente desde Santa Marta y después desde Cartagena, que cuando ellos pasaron ya había una serie de poblados que eran llamados sitios de indios, era la denominación, ¿sí? Había sitios de indios, había sitios de blancos, posteriormente estaban los sitios de negro, habían las parroquias, habían las villas y las ciudades, ¿sí? Que tenían, esas eran categorías jurídicas como las que nosotros tenemos hoy, de la territorialidad de los municipios también que están estratificados. Entonces, esta serie de pueblos que aún conservan sus nombres y los sitios en donde fueron encontrados en ese momento, entre ellos podemos citar los casos de Chimichagua, de Chiriguaná, lógicamente, Tamalameque, Saloa, Curumaní, Cempegua, Zapatosa, ¿sí? Son sitios que conservan sus nombres porque hay una cuestión muy importante. Los españoles, cuando hacían una fundación, nunca le dejaban el nombre. Si acaso combinaban el nombre con alguna otra razón, especialmente de algún personaje español, el rey, la reina, o de el lugar de origen de donde ellos procedían, como es el caso de Valencia, el caso de San Sebastián, el caso de Becerril, que sí fueron fundados. Valencia fue fundado la segunda mitad del siglo XVI, en donde hoy está Pueblo Bello, y después trasladada al sitio en donde está hoy, y su iglesia doctrinera data de 1686, siglo XVII. Valledupar es fundada en 1550, Becerril en 1594, y San Sebastián de la Sierra, que fue bautizado inicialmente con ese nombre y que nosotros conocimos como San Sebastián de Rábago, fue fundado en 1702. Son, digamos, lo que pudiéramos considerar nosotros fundaciones españolas en territorio de lo que hoy es el departamento del Cesar. Ya en el siglo XX hay dos casos que se consideran fundaciones que tienen que ver con poblamientos nuevos. Es el caso de Astrea, en donde se hizo todo un levantamiento topográfico, se organizó a todos los campesinos que estaban repartidos por allí en fincas y se les asignó un lote en donde cada quien fue construyendo sus casas y se levantó un plano topográfico de eso en 1936. Y posteriormente en Bosconia también hubo una especie de fundación, un acto simbólico en el cual se levantó una acta que fue introducida, copia de ella en una botella, y fue enterrada debajo de una ceiba nueva que se construyó en cercanía de donde hoy está la estación del ferrocarril de Bosconia. Eso es lo que nosotros podíamos hablar de fundaciones. Pero en el caso nuestro, pues estamos aclarando, y era un pueblo que existía, eran pueblos de indios, pueblos muy bien organizados, ¿sí? Y tengamos en cuenta una cosa muy importante, y es que los españoles, en el momento en que fundaban, le daban al sitio, a la fundación,
le daban el nombre de un sitio español, Becerril. Hay 6 municipios en España y uno en Filipinas con el nombre de Becerril, Becerril de la Sierra, Becerril de Campos, que es de donde viene el fundador de Becerril, Bartolomé de Aníbal. Valencia, que es la capital de la provincia de Valencia, San Sebastián, que queda en el País Vasco, ¿sí? Y a Valledupar no se le da el nombre de una ciudad española, pero se conmemora el 6 de enero, del día de su fundación oficial, se conmemora la fiesta de los Reyes, no de los Santos Reyes. Entonces Valledupar se llama Ciudad de los Reyes porque es fundada con esa categoría, Ciudad de los Reyes del Valle de Upar, que fue reduciéndose sencillamente a Valle de Upar, después Valledupar, 2 palabras, y finalmente Valledupar en una sola palabra. Eso es lo que podemos decir con relación a los orígenes de esta fecha y al significado histórico que tiene Chiriguaná para nosotros como el momento histórico en que comienza a aparecer. De ahí que se están conmemorando 485 años de historia, que es una fecha lógica porque es una fecha en la cual nosotros aparecemos para la civilización, para la cultura occidental, para el mundo europeo, por primera vez aparecemos registrados. Entonces, el proceso histórico de Chiriguaná arranca precisamente en esos momentos. A nosotros nos han enseñado que hubo fundadores y se habló de Pedro Juan Hernández, y ese señor Pedro Juan Hernández pues llegó a Chiriguaná a comienzos del siglo XVI. Se habló de un señor del campo y del campo estuvo a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Propiedades, hay unos testimonios incluso de sus propiedades que acaban de ser investigados por un historiador del municipio, el joven de la Sierra, oriundo de la Sierra, historiador, que acaba de hacer una investigación precisamente sobre los litigios de tierras de este señor del campo. Entonces, no hablemos de fundación de Chiriguaná, pero sí hablemos de fechas históricas. En ese sentido, de otras fechas históricas que a mí me parece que serían muy importantes como efemérides que nosotros podríamos conmemorar al comenzar el año. Tendríamos nosotros que pensar en el 5 y el 6 de enero. En estas fechas, de 1813, el futuro libertador Simón Bolívar había llegado a estas tierras en persecución de las tropas españolas que, acantonadas en Guamal y en el Banco, habían escapado hacia el interior, digamos, huyendo de la margen del río, que era la arteria navegable, pensando que no serían alcanzadas, y ellos se acantonan en Chiriguaná, que hasta ese momento era un fortín, pues, de la españolidad. Y estos señores, al mando de 2 capitanes españoles, Valentín Capmany y el capitán Capdevila, llegan a Chiriguaná, se establecen allí y no se esperan que Bolívar les va a pisar la retaguardia y que les va a caer. Bolívar manda tropas de infantería por tierra y entra por el río Cesar con las embarcaciones que viene subiendo por el río Magdalena. Él había partido de Tenerife el 20 de diciembre, se había reforzado en Zambrano y en Monpós sobre todo, en donde había una fuerza realista considerable. Entonces esa fecha es fundamental. La primera batalla que Bolívar le gana a los españoles en territorio colombiano ocurre precisamente en esa fecha, 5 y 6 de enero de 1813, en lo que nosotros
en la región que nosotros conocemos como Sabanas de San Juan Pelao, cercanas al puerto, donde queda el puerto hoy. Y con esas fechas, también desde el punto de vista de la presencia de Chiriguaná en la historia de Colombia, su figuración, no solamente tendríamos que hablar pues de eso, sino en la fecha del 24 de junio de 1820, porque después de haber sido reconquistada la Nueva Granada en 1816 por las fuerzas realistas que dirigía Pablo Murillo, ustedes recuerdan todo esto que estudiamos en la historia de Colombia, y que fue sometida nuevamente al Imperio Español, al haberse reiniciado el proceso de independencia definitiva por la campaña libertadora, el 24 de junio de 1820, después del 7 de agosto, no significó que todas las fuerzas españolas habían salido del territorio, ¿sí? No, que hubo sitios que quedaron en manos de los españoles. Entonces, el 24 de junio de 1820, Chiriguaná fue liberada definitivamente de la presencia de las tropas españoles por las tropas, el ejército que dirigía el coronel Francisco Carmona, jefe de las Fuerzas Protectoras de la Libertad, quien había sido segundo de Páez en la Libertad de Venezuela, y llegó a Chiriguaná después de liberar a Ocaña y de reforzar su tropa en Tamalameque. Así que estas son algunas de las fechas importantes. Repito, 6 de mayo, importante, lo estamos conmemorando hoy, 5 y 6 de enero y 24 de junio. Y otra fecha importante es el 8 de septiembre de 1748, cuando concluye el reordenamiento del territorio ordenado a José Fernando de Mier y Guerra, y que permite que lo que hoy actualmente es el municipio de Chiriguaná sea incluso levantado topográficamente en un mapa de la época de esa fecha. Existe el mapa más antiguo del municipio del 8 de septiembre de 1748, en donde figuran sitios como Chiriguaná, como La Aurora, como La Sierra, Descornado, Cerrejones, Agua Fría, Rincón Hondo, el Corocito, que queda cerca de las sabanas al sur de Rincón Hondo. Aparece Rincón Hondo, aparecen las sabanas de Poponte, aparece la estancia de Santa Isabel en ese mapa. Es un mapa que nosotros descubrimos con el profesor Laureano Flores en 1982, en una investigación que hacíamos para la tesis de grado de Laureano en Ciencias Sociales en la Universidad Libre. Y ese documento existe en el Archivo General de la Nación y existe también en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Entonces, 4 fechas, recapitulo aquí. Primera fecha importante en la historia, el 6 de mayo de 1535. Segunda fecha importante, 5 y 6 de enero de 1813. Segunda fecha muy importante, 24 de junio de 1820. Y bueno, una fecha anterior es la de el 8 de septiembre de 1748, con el ordenamiento del territorio de José Fernando de Mier y Guerra. Hasta aquí quería dejar esta, digamos, conversación, por así decirlo, este monólogo sobre la historia de Chiriguaná, que espero que les ilustre a ustedes sobre la memoria cultural, la memoria histórica de un pueblo que ha hecho historia y que en mi concepto es uno de los pueblos, junto con Tamalameque, que más trascendencia tuvo en la historia de Colombia hasta bien avanzado el siglo XX. Muchas gracias y felicidades.